una semana más esperándonos para volver a encontrarnos y seguir compartiendo estas verdades bíblicas que realmente, bueno, nos han hecho meditar mucho. Inclusive después del programa nos quedamos conversando y nos salen también cosas interrogantes y cómo Dios nos puede hablar a través de su palabra. Queremos seguir estudiando el Evangelio de Mateo y ya estamos en el capítulo 7. Así que vamos a entrar a este capítulo. Todavía es la continuación del Sermón del Monte. Yo no sé cuánto se habrá demorado el Señor en toda esta enseñanza, pero llevamos ya casi 3 capítulos hablando de este sermón y las profundas enseñanzas que el Señor ha dado en diferentes temas. Fue como un resumen de muchos temas para aclararle a todas las personas que estaban allí, a esa multitud que estaba deseosa de aprender los principios del reino de Dios. En el Sermón del Monte se habló temas conectados con la vida espiritual, se habló de oración, de ayuno, materialismo, diferentes temas y temas muy, muy importantes. Y vamos a seguir entonces porque en el Sermón del Monte también se tocó el tema de el juzgar a los demás. Dice el capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que el juzgar a los demás, ¿no? Continúa el Señor hablando y enseñando acerca de la oración y la regla de oro. Versículo 7, Él nos dice en esta enseñanza: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Interesante. Para entrar en el reino de Dios, el Señor enseñó acerca de la puerta estrecha. Versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que busquemos esa puerta estrecha, veamos qué significa esta puerta y elegir la puerta estrecha, porque es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, dice allí la palabra. También el Señor estuvo hablando de que por sus frutos
los conoceréis. Esto es importante porque hay personas que hablan de que son creyentes, de que tienen al Señor en su vida, pero a través de esta palabra entendemos de que tenemos que tener cierto cuidado, probar los espíritus, dice la palabra también en otro lado de la palabra. Pero aquí el Señor en el Sermón del Monte está enseñando que por sus frutos los conoceréis. Versículo 15 nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos vamos a conocer a las personas. Amén. Y también tener la certeza, el Señor estuvo hablando de cómo tener la certeza de estar en Él, de realmente estar construyendo lo verdadero, lo que es genuino. Fíjese que también Él enseñó de que iban a haber personas en que Él iba a decirle: nunca os conocí. Y qué importante es poder hablar de esto para que cuando llegado el momento y estemos delante de la presencia de Dios, Él pueda decirnos que nos conoce. Amén. Dice versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, refiriéndose a ese día en que nos vamos a encontrar con Él: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Ay, qué palabra más fuerte! No ser reconocido por Dios. Haber estado haciendo algo durante quizás mucho tiempo pensando que le estábamos sirviéndole a Él, que estábamos declarándolo el Señor, Señor, y no le conocíamos. ¡Qué tremendo! Así que algo para meditar. También Él estuvo enseñando acerca de los dos cimientos. Esto es para que nosotros podamos construir nuestra casa, nuestra vida en Él. Versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, no como los religiosos, que era solamente una religión que ni siquiera entendían qué significaba lo que Dios había hecho, lo que había dicho. Tenemos que buscar lo genuino, lo verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que estas palabras son profundas y nosotros debiéramos seguirlas. Entonces quiero hablar un poco de esto, ¿no? ¿A qué se refiere con la regla de oro que explica allí la palabra? Cuando en el capítulo 7 Mateo comienza a hablar con una de las enseñanzas más conocidas de Jesús,
se le llama la regla de oro. Jesús nos insta a tratar a los demás de la misma manera en que nosotros deseamos ser tratados. Esta es la regla importante, la regla de oro, de la importancia de la empatía, de la compasión, del amor por nuestro prójimo. Jesús también nos advierte sobre el peligro de juzgar a los demás, ya que, imagínense, seremos juzgados de la misma manera como juzgamos a los demás, porque en realidad no tenemos derecho a juzgar, ¿cierto? A los demás. ¿Podemos juzgar nuestra propia vida? Sí, podríamos, y sería bueno que juzgáramos nuestra propia vida, que viéramos dónde estamos parados, si estamos parados en la roca o estamos parados en la arena. Así que es fundamental recordar que según Jesús, nuestras acciones y actitudes hacia los demás reflejan nuestro corazón y carácter. Tratar a los demás con amor y con compasión es esencial para vivir de acuerdo con el reino de Dios. Debemos usar el amor con discernimiento, tratando a los demás como a nosotros mismos. Yo creo que es tan importante esta parte porque a veces es tan fácil juzgar. A veces es mejor tener la boca callada que decir cosas que nos pueden afectar también a nosotros, ¿cierto? Es una de las enseñanzas del Señor. Qué hermoso, ¿no? También el Señor en este capítulo 7 enseñó acerca de la puerta estrecha y el fruto. Jesús aborda la elección entre elegir el camino ancho o el camino angosto. Y el camino ancho representaba la facilidad, la comodidad y todas estas cosas que son mucho más sencillas. Y todo el mundo va atrás ese camino ancho. Ese camino, en cambio, el camino estrecho, que el Señor decía que entráramos por ese camino que era más difícil. Ese camino es el que lleva a la vida eterna. Jesús también nos habla de que entremos por ese camino, que caminemos por esa senda que es estrecha. Es una buena palabra para nosotros de que vamos viendo realmente, caminemos por ese camino. Y ese camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Tenemos que caminar por sobre sus huellas, por sobre Él, por sobre su vida. Él como ejemplo de nosotros. También el Señor advirtió sobre los falsos profetas, aquellos que quieren tomar un nivel que no les corresponde, un llamado que nunca ha habido, etcétera, etcétera. Nos llama a evaluar a estas personas por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que es real, es verdadero el poder ver y evaluar a esas personas y los frutos que hay detrás para poder realmente ver si el llamado, si lo que están haciendo realmente Dios le ha encomendado. Amén. Así que es una lección clave y no debemos dejarnos llevar por la multitud. O sea, porque a veces podemos creer que donde va la multitud es lo correcto, sino que realmente seguir a líderes cuyas acciones reflejen la verdad. Aquellos que realmente vemos los frutos de su vida y lo que Dios ha hecho en ellos. Yo creo que eso nos puede dar una buena manera de caminar también en el Señor. Así que actuemos con sabiduría y sigamos al Señor. Yo creo que Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Y también allí el capítulo 7 nos está hablando acerca de construir sólidamente en la roca. Y la roca, sabemos quién es la roca. La roca es Cristo. Debemos construir en Él. Dice que los profetas y todos fueron construyendo sobre la roca. Los discípulos fueron construyendo sobre la roca. Y nosotros, como creyentes, tenemos que construir sobre la roca. Dice lo siguiente allí, Jesús concluye la enseñanza en el Sermón del Monte
con la parábola de la casa sobre la roca. O sea, esta fue la última de las enseñanzas. Y la casa sobre la arena. La casa construida sobre la roca representa a aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica. Mientras que la casa construida sobre la arena representa a aquellos que no obedecen sus enseñanzas. Esta parábola es una llamada a la acción. Jesús nos anima a no solo escuchar sus enseñanzas, sino a llevarlas al efecto, a la práctica, a obedecerlas. El Señor no solamente está enseñando y que podamos decir, ¡ay, qué lindo! No, Él quiere que en obediencia nosotros a esta palabra podamos fortalecer nuestra vida, podamos construir correctamente, cosa que cuando enfrentemos las tormentas de la vida no caigamos, sino que podamos estar firmes en el Señor, en esa roca sólida. En Él debemos construir. Y la roca y la palabra es obvio aquello que nos va a llevar a que esa roca esté allí sólida. La palabra es Jesús mismo y Jesús es la roca. En la palabra nosotros vamos a poder construir, en su palabra. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, hermanos. Así que una de las cosas que nos ha prometido es el Espíritu Santo, que nos va a llevar a Cristo, a toda verdad. Amén. Así que no estamos caminando sin saber. Estamos caminando en el Señor. Amén. Y Él nos envió el ayudador para que podamos seguir su palabra. Gloria a Dios. Fíjense que vemos que cuando termina este capítulo, vemos que la gente se admiraba de su doctrina. Ellos decían, él enseña no como los religiosos, Él enseña con autoridad. Él enseña como que Él mismo fuera la palabra. Es que Él era la palabra. Y esa palabra que Él daba también era espíritu y vida. Y la gente entonces podía entender que esa palabra era de bendición. Amén, bienaventuranza. Cuando la palabra de Dios es presentada como realmente es, con ese poder, con la presencia del Espíritu Santo confirmando esa palabra, va a asombrar a las personas. Esas personas van a poder decir, no, esto no es algo intelectual, esto no es algo mental, esto no es del hombre, esto es de Dios, es una verdad incorruptible. Amén. Así que estamos ya llegando al final de este capítulo, un capítulo bastante intenso, ha sido bastante intenso todo este tiempo y esta palabra, este capítulo enseñándonos la regla de oro, la importancia de tomar decisiones sabias, la necesidad de edificar nuestras vidas sobre una base sólida. Que tengan una buena semana. La religión es algo que va cambiando, hermanos, pero la palabra de Dios nunca cambia. Así que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. Estén escribiéndonos para poder, si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren tomar contacto con nosotros, son bienvenidas. Allí su mensaje. Los amamos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente esta semana para siempre. Amén.